Queridos hermanos, muy buenas tardes o buenos días. Vamos a ponernos en actitud de oración para realizar este momento de meditación acerca de la palabra de Dios que ilumina nuestra vida. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones y la mente de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, educados por este mismo Espíritu, podamos amar y hacer el bien para que podamos gozar y disfrutar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me han pedido el favor de, hacer eco, más que un resumen, es un eco de las lecturas que me correspondió de la primera y segunda lección acerca de las meditaciones acerca de la palabra de Dios. Cuando yo uno las tres lecturas, meditaciones, trato de crear ¿qué me quieren decir esas tres lecturas? Una más cortica que otras. ¿Cuál es el hilo conductor de todo ello? Y descubro algún elemento central sobre eso. Y detrás se me viene la imagen de un corazón desesperado por amar. Eso. De alguien que busca amar. Perdóneme que baje esto a lenguaje muy pobre. Seguramente no significará eso, pero quiero atraerlo a colación. Como eso que decimos en el lenguaje popular, es más canción que novia fea. Así veo a ese Dios que desea encontrarse con cada uno de nosotros. Y el único propósito que Él tiene es decir, declararle el amor que tiene para cada ser humano. Eso es lo que yo percibo allí en el fondo. El Señor nos busca. Es Él el que ha creado el ser humano. Y como diría San Agustín, nos ha creado para Él. Y nos ha hecho capaces de Él. Es decir, hemos sido creados para escuchar y amar a Dios. Y en ese contexto, vienen estas palabras que he encontrado en estas lecturas del día en la cual estamos haciendo eco. En el Evangelio de Juan, el Señor nos dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y esa es la propuesta. El Señor quiere llamar a cada uno de nosotros a vivir una relación interpersonal con Él. Una relación personal con Él. Y no se quiere quedar con aquellas relaciones que nosotros manejamos en nuestras relaciones ordinarias, de si me es simpático, no me es simpático, de que me gusta o no me gusta, o que si me disgusta o no hay que, esas cosas triviales en las cuales nosotros empobrecemos el encuentro con el otro. El Señor que nos conoce porque Él nos ha creado y nos ha redimido, Él quiere algo más de nosotros. Él quiere que nosotros nos comportemos con Él como Él se comporta con nosotros. Él no se escandaliza de nosotros. Al contrario, el pecado, perdóneme que voy a decir esto, el pecado se convierte en la excusa de nuestra para que Él se acerque a nosotros. Y esa es la grandiosidad de nuestro Dios. A veces hemos tenido una idea un poco cargada de una moral demasiado negativa. Si bien
Dios y el pecado son incompatibles. Dios hace del pecado la ocasión para llamar al hombre a la conversión y a la vida. Así que Dios nos llama a eso, a una relación mucho más profunda de intimidad con Él. Y por eso nos proponen estos 3 pasos interesantes que a mi juicio son, como lo decía en la meditación del mes de noviembre o de diciembre, es toda una pedagogía divina que hay que ir conociendo y profundizando cada día más. El primero vemos que el Señor nos llama a una vida de intimidad con Él a través de la vida de oración. Me llama la atención porque comienza el apóstol que es el apóstol Judas, que viene en auxilio y en diálogo con Bernabé. Nos dice una frase solemne al inicio: cuán bendecidos son los corazones que encuentran la paz en el seno de Dios. Eso. Si la sociedad contemporánea, una de las grandes enfermedades que vivimos nosotros en este siglo y en este momento de la sociedad, es esa ausencia de paz. Podría decir, tal vez, seguramente equivocándome, que serán muy pocos los seres humanos que en el hoy de la sociedad, especialmente en Colombia, puedan levantar la mano y decir que gozan de una paz profunda en Dios. Y tengo que decirlo por mí mismo. Yo he tenido vestigios de esa paz y desde allí hablo. Pero que yo pueda decir que yo gozo todos los días de esa paz, aún no. Todavía hay muchas cosas en mí que tienen que ser trabajadas en la voluntad y por la voluntad de Dios. Pero ese es el trabajo diario, por decirlo, trabajo, para dejar que Dios pueda hacer su obra en mí. Traigo una anécdota que sucede en las parroquias aquí en Villavicencio, al menos en las que yo últimamente he estado. Se hace el aseo de las iglesias, de los templos, y aparece un montonón de cabello, y la mayoría del cabello es de mujer. En la actual parroquia sale menos. Me vienen las palabras del Papa Juan Pablo II en uno de sus discursos, en las homilías en la Basílica de San Pedro, antes de su muerte. Y son palabras que también el Papa Benedicto XVI las hizo, recién nombrado Papa, si no estoy mal. La depresión será la enfermedad del siglo XXI. Tanto así que después Benedicto nos regala la razón por la cual aparecerá esta enfermedad, y es la falta de esperanza. Y nos regaló la encíclica Spet Salves, salvados por la esperanza. Y cuando uno mira esas encíclicas, esas reflexiones, y la confronta con la psicología de cada uno de nosotros, la gente mantiene nerviosa, mantenemos agresivos, depresivos, a la gente se le cae el pelo, se les caen hasta las uñas muchas veces, la piel mantiene envejeciéndose antes de tiempo. Y cuando uno ve eso, la mayoría son enfermedades, como dicen algunos especialistas, son de origen psicológico, de enfermedades del alma, porque el bullicio, el frenesí de la vida, el estar enredados en el trabajo, en el lucir, en el comprar, en el vender, en el competir con el otro para igualarme al otro, superar al otro, en no dejarme del otro, hasta incluso en la vida de una relación de pareja. Hay a veces esas competiciones descaradas y desencarnadas, pues no hay paz.
el Señor que nos creó y nos redimió, nos hace una propuesta de volver al inicio, volver a Él. Eso. Nos invita a un momento de intimidad, a crear una relación con Él. Y eso se logra a través de un camino de silencios, un ejercicio de entrar en sí mismo para poderse encontrar en primer lugar con uno mismo. El Salmo 42 nos dice una frase hermosísima que la cito mucho. Como busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Eso. Esas frases del salmista es de un hombre extasiado ante su propia miseria, ante su propia sequedad, guardando, mirando el mundo, el bienestar o el desarrollo de una sociedad y él sintiéndose vacío. Nos invita a entrar en eso, en la oración. Crear unos pasos de la oración. Desafortunadamente, nosotros no hemos sido educados para la oración, para hacer oración. Nos han enseñado en la catequesis a rezar. ¿Qué es rezar? Repetir las fórmulas de la vida cristiana. Y ya eso es oración. Sí, claro, es oración. Esa es una oración que hay que hacerlo. Digamos que es el primer paso en el camino oracional. O lo puedo decir también, yo puedo hacer oración con esas fórmulas de la iglesia. Claro que sí. Sin embargo, la idea es, después de esto, que yo las rece, las medite, haga ese camino de oración, pueda ir cada día en profundidad, entrándome en el momento de la intimidad con Dios, hasta que yo ya no tenga que decirle nada a Dios. Porque ahí está el chiste de esto. Hasta que yo ya no tenga nada que decirle, ni de pedir, ni de agradecer. Solo estaciar la mirada, estaciar mi alma, mi vida, en la profundidad o con el asombro de la inmensa maravilla del encuentro con el Señor. Y para eso, Él nos hace una invitación que es el tema segundo. Nos invita a hacer una peregrinación. Ponga la palabra que estoy usando, una peregrinación. Desde fuera hacia adentro. A encontrarnos con Él. Es todo un ejercicio. A mí me gusta cuando leo la historia de Israel y miro las lecturas del Éxodo, los está llevando a la tierra prometida. Y dice allí que es tierra que emana leche y miel, porque allí residirá Dios. Residirá Dios. Ese es el camino que tenemos que hacer. Lo importante es reconocer desde dónde, recordemos, de dónde salió el pueblo de Israel, de Egipto, de un pueblo en esclavitud, que tenían comida, claro que sí, gozaban de ciertas libertades, sí, de ciertos privilegios, sí,
pero no eran ellos, no eran libres autónomamente, no eran ciudadanos, eran inmigrantes, extranjeros y para colmo el males, esclavos. De allí los saca Dios y los hace pasear 40 años hasta que el pueblo de Israel pudo entender que la mayoría de sus esclavitudes no dependían del medio geográfico ni de la condición social, que las esclavitudes mayores no están de fuera, no vienen de fuera, sino vienen de dentro. Tanto así que allá hay un hecho interesante, que el camino del desierto hubiera podido terminar como a los 3 años, cuando llegaron a un pueblo por allá y Moisés mandó a Josué y algunos a que entraran a unos pueblos y dieron que sí, y que trajeran pruebas de ese pueblo grande que ellos se habían encontrado y que trajeran signos de esos. Vinieron atemorizados, decían que se habían encontrado gente gigante, trajeron uvas, trajeron toda la prosperidad, pero el miedo a la gente los hizo atemorizar y ir una versión equivocada a Moisés de lo que encontraron. Consecuencia, les tocó caminar 37 años más o menos más por el desierto hasta que esta gente muriera. Y las generaciones siguientes son las que entraron a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida. Eso que estoy queriendo decir, hasta que en el caminar de nuestra vida vayamos encontrando las diferentes taras que impiden que nos podamos encontrar allí en un lugar predilecto, en un lugar neutral, lo llamamos en la tierra prometida, donde pueda encontrarse el alma desnuda, mi alma desnuda, con la magnificencia de Dios. Ese es el camino pedagógico que Dios nos quiere dar. Por eso también decía esa frase tan bonita, según la imagen de la Virgen María, que decía allí: benditas son las almas que buscan su descanso en Dios. Y cuán precioso es ser amigo de Dios, porque Dios quiere crear una relación de amistad, de amigos. Yo sé que muchos de ustedes, o no todos, pienso yo, han vivido una experiencia de enamoramiento. De esos enamoramientos donde uno entrega todo porque siente que ya no hay nada que le importe más que ese amor. Así debe ser nuestra relación con Dios. Pues bien, el Señor nos invita a hacer ese camino de oración, porque cuando sucede ya ese camino que hay que hacer hacia la interioridad, encontrarnos con ese Dios, ya allí no hay muchas oraciones, allí hay la contemplación. La contemplación. Yo incluso, me perdonan si aprovecho las circunstancias de esto, a veces le he hecho correcciones aquí al equipo central de que a veces la manera como se hace las 7 horas de la reparación y a veces el mismo Getsemaní, a veces no veo momentos de silencio, sino mucha oración y mucha oración formal, es decir, las fórmulas, y hay mucha lectura y eso está bueno, pero como hemos dicho, es un primer paso. Hay que dar otro paso a la contemplación de la palabra de Dios, y si está el Santísimo dispuesto, a la contemplación con Jesús Eucaristía, que está allí mirándonos, escuchándonos, en medio de nosotros, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un viaje, vuelvo y digo, a la vida interior. Por eso, en el tercer punto, que nos habla sobre el amor a la Eucaristía, no sucederá una verdadera devoción o un verdadero amor
a la Eucaristía hasta cuando ya nosotros hayamos entrado en un proceso de dejar que Dios actúe en nuestro interior. Porque lo que se ha hecho en algunas personas o sucede en alguno de nosotros es que en vez de sentir un verdadero amor a la Eucaristía, estamos idolatrando la Eucaristía. Y entonces no permitimos, ¡ay, cuidado con tal cosa! Mira que... Un verdadero amor a la Eucaristía nos lleva a no quedarnos en las cosas triviales. Porque la Eucaristía es un sacrificio del amor, donde Dios ha hecho un banquete para con sus amigos. Me llama la atención la escena en el Evangelio de Juan de la institución de la Eucaristía o lavatorio de los pies. Estaban comiendo la cena, pero antes de instituir la Eucaristía y lavar los pies, Jesús le dice a Judas, Judas, vaya, haga lo que tiene que hacer. Y es cuando instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el encuentro entre amigos, una cena de amigos. Imaginémonos las veces cuando usted ha salido a invitar a algún amigo, que se siente agradable, que uno se ríe, comparte, desatrasa, como dicen por ahí, desatrasa el cuaderno, es decir, comparten su intimidad. Y qué chévere encontrarnos, porque siempre será como que si hace años nos encontráramos. Pues es la alegría de Dios. Y allí Él mismo se hace comida por nosotros. La Eucaristía es la donación de Dios que se nos hace comida por usted y por mí. Así que cuando comulguemos, cuando llegamos a la Eucaristía, cuando hagan la adoración a la Eucaristía, no la miren tan lejana, sino que mirando a la Eucaristía, la hostia consagrada, o participando de la Eucaristía en la misa, siéntanlo ya dentro del alma, allá en el alma personal, porque es allí donde debe producir el efecto de lo que estamos celebrando como comunidad. Y si ustedes están en oración eucarística, sientan que es allí, en ese momento, en el que debe suceder esa transformación, porque eso no es solamente para Dios mostrarnos que Dios es Dios, sino para lo que Él quiere es transformarnos, que nosotros seamos los beneficiarios de ese encuentro con Él. De aquí vienen una serie de implicaciones, ideas que se me vienen al momento de la oración. Qué interesante cuando estaba hablando sobre esto, se me ven hay una obra de Santa Teresa de Jesús, Las Siete Moradas, o el camino espiritual de San Juan de la Cruz. Todos esos son caminos de todos estos hombres y mujeres místicos que nos llevan a la contemplación de un Dios que se nos hace hombre, pero que también se nos hace comida, que se nos ha hecho palabra. Pero eso no lo logra entender uno hasta que le abra el espacio de la intimidad. Acostumbrémonos a entender que la oración nos tiene que decir, mire, no debe quedarse simplemente en fórmulas. Lo decía ahorita ya hace rato. La oración, la verdadera oración es cuando yo ya no le diga nada a Dios. Es Él el que me habla. Hay otro elemento que también llega, que se suma con esto, es también en las palabras de Jesús. Jesús dice en el Evangelio, si me aman, guardan los mandamientos. Pero también hay otra parte en la Sagrada Escritura, dice que el que sabe escuchar
sabe obedecer. La rebeldía del alma contra Dios es porque no sabe escuchar a Dios y no le gusta escuchar a Dios. Yo sé, no sé si en todos los grupos de oración suceden, pero la experiencia de estos años de sacerdocio y de vida cristiana, he llegado a pensar que en muchos grupos hay gente que ya ha hecho un curso de Biblia, un curso de teología, alguna cosa, y ya se la saben toda. Lo demás, o ya hicieron tal retiro, aquí lo que ya no necesitan más porque ya hicieron todo. Entonces, esa gente ya no sabe escuchar a Dios. Es gente que perdió la capacidad del asombro y por ende no va a descubrir la genuinidad de Dios. El ingenio de Dios no lo va a reconocer. No se va a dejar asombrar de Dios. Es un signo, esas personas son un signo que cuando se comportan así, es un signo que no han entendido nada, que no han comenzado, que están parqueados en el mismo punto, o peor aún, se han devuelto en vez de avanzar. Porque el que sabe escuchar, sabe obedecer. Y Jesús nos dice, quien me ama, cumplirá mis palabras. La verdadera relación con Dios es en la obediencia a su palabra, en el hacer, no de una manera cegada o alienante, no. De eso no lo quiere Dios. Dios quiere que usted y él charle en la oración y dígale cómo hacer mejor el cumplimiento de esta palabra. ¿Cómo hacer? Cuando uno en la oración le vienen esas ideas personales y uno le presenta los proyectos, las ideas de lo que uno quiere realizar, uno discute allí en la oración con Dios. Y uno cuando ya le dice uno todo lo que tiene que decir a Dios, Dios en el mismo momento, o el más luego, o al otro día, o a los otros días, uno siente que Dios le respondió. Y le respondió. Y es cuando uno se siente y dice, gracias, Señor. Qué hermoso eres. Y qué bello es tener un Dios que está tan dentro de nosotros. Porque nos ama. Porque nos escucha. Porque quiere el bien de todos. Dios no rivaliza con nuestros proyectos personales, no. Él tiene un plan para nosotros. Y Él sabe que nosotros tenemos nuestros propios planes y proyectos. Pero Él procura que su plan coincida con los nuestros. Cuando debe ser al contrario, que ojalá nuestros planes coincidan con los planes de Dios. Pero Él sabe que nosotros siempre, ¿no? En la mayoría de las veces no estaremos siguiendo sus planes. Pero Él hace que coincidan un poco. Hasta el máximo. Porque Él no quiere perdernos como amigos. Vuelve y juega la figura de la persona que quiere enamorarse de nosotros y uno no le pone cuidado. Él no quiere perdernos. Y por eso la oración se convierte en el escenario más grande. Más grande. Yo los invito a que cuando hagan el semanice, que hay a las 3, 11 de la mañana, de la noche, 1 de la mañana, es un horario muy pesado para hacer meditación en silencio, porque se van a dormir. Pues le tengo que decir una cosa. Cuando se duerme en Dios, el sueño también utiliza a Dios para hablarnos. Recuerda que en la Biblia
Dios actuó a través del sueño. Y a muchas personas, a través del sueño, también Dios les ha hablado y les ha iluminado. Así que si se duerme una media, póngale un relojito, si es que ya no aguantan más. Tampoco se trata de hacer horas de meditación, no. Media hora de contemplación, un cuarto de hora de silencio interior, de cerrar los ojos y desconectarse. Para eso, para meditar. Cuando hagan el viernes de reparación, grandes momentos. Son 7 horas de reparación. Hombre, hagan 3 momentos profundos de silencio total. O grupalmente o individualmente. Para que se encuentre usted con Dios. Y eso tiene que ser así. Porque al fin de cuentas, lo que usted se va a llevar no es lo que hicieron, sino lo que Dios le deja en el alma. Esa es la motivación para que la próxima vez usted vuelva. Cuando no hay allí eso que estamos diciendo de rato, ese momento de saciedad, de paz, de alegría en el encuentro del alma con Jesús, usted dentro de un mes le va a sacar excusas para no venir. Un síntoma de que todavía no ha llegado a donde tiene que llegar. Porque cuando el alma se encontró, entonces quisiera uno estar todos los días y todo momento con aquel que es mi amado. Si usted encontró la paz, se encontró un momento de alegría, se encontró con el amado, como dice Santa Teresa de Jesús, usted buscaría todos los días hacer ese mismo ejercicio. Pero cuando no lo encuentra, entonces uno saca excusas para no venir, para no orar. Y entonces se queda uno con las formalidades y va terminando con las superficialidades, con detalles, con simplemente cositas. Y en eso se pierda toda la energía de la vida. Queridos hermanos, amigos, yo los invito a que este año 21 sea un momento de crecimiento espiritual verdadero. Y ese momento de fortalecer, de interiorizar esta pedagogía divina que Dios les ha dado a ustedes como riqueza a través de esta espiritualidad. Dios los conoce. Él los trajo aquí. Y si Él los ha traído, es porque Él tiene un proyecto para usted allí, en esta metodología del apostolado de la sangre de Cristo. Es un método, es un camino para que ustedes se conviertan en apóstoles del mundo, del amor de Dios, perdón, por el mundo, porque la tarea de ustedes es salvar el mundo. Esa es la tarea. Pero si el mundo está desordenado, a punto de explotar el ruidaje de imágenes, de información, de fake news, es decir, noticias falsas, de tanto chisme, de tanto enredo, de tanta violencia. Y si usted no encuentra la paz en la oración, si usted no encuentra el rostro de Dios allí en la oración, ¿de qué va a hablar usted allá afuera? No va a entender lo que el mundo le está pidiendo. Y el mundo no te va a entender. Y es posible que el mundo te seduzca nuevamente y pierde todo. Yo los invito a eso, a trabajar por ese dejarse encontrar por el Señor que Él ya te ha buscado y ya te encontró. Solo es entrar en sí mismos y buscar ese rostro de Dios que quiere Él que tú lo conoces. El rostro que Él ha grabado en su alma, en su corazón. Búscalo, búscalo y será feliz.
Dios los bendiga. Espero que estas ideas son ecos de lo que yo he meditado para mí. Lo comparto para ustedes. La verdad, yo nunca les predico a ustedes acá. Hago las lecturas y saco mis ideas para mí y las comparto. Seguramente no son bien elaboradas, pero como las medito, se las entrego. No estoy haciendo una clase ni una conferencia. Es simplemente dejar que mis reflexiones salgan así, al natural. Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María y la sangre preciosa de Jesucristo los proteja a todos ustedes, a su familia, a la sociedad colombiana de esta pandemia del COVID-19, pero también de las pandemias sociales que son más peligrosas, del odio, de la violencia, de toda esta ideologización terrible del comunismo y de tantas otras que hay en contra de la fe cristiana y de la humanidad. Que nos libre el Señor de todo eso. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.